Hola a todos, bienvenido a un nuevo capítulo de TMT Podcast. TMT Podcast. Hoy estamos con Jonathan, mi esposo, y queremos resolver muchas preguntas. ¿Por qué no me identifico con el grupo de jóvenes de la iglesia? ¿Por qué me siento tan diferente a los demás? ¿Por qué parece que no encajo? ¿Cómo puedo superar la sensación de ser excluido o ignorado por otros? ¿Debería hablar con alguien sobre mis sentimientos, de no sentirme acogido en el grupo de jóvenes? Por eso hoy, Jonathan y yo queremos desglosar todos esos sentimientos que están en tu corazón, ponerlos a prueba y ver de verdad si es un problema de la iglesia o tú también tienes que ver ahí. Pero primero quería preguntarle a Jonathan cómo fue su primer día cuando fue al grupo de jóvenes. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque Jonathan y yo vinimos al grupo de jóvenes en contextos diferentes. Yo en un contexto totalmente secular, aunque pues a mí me llevaban a misa, y Jonathan ya desde pequeño creció en la iglesia. Cuéntanos, ¿cómo Bueno, fue eso? yo crecí en la iglesia desde pequeño, pero no aquí en Casa Roca, sino que fue en una iglesia cuadrangular en Andes, que es el pueblo del que yo vengo, pueblerino. Y bueno, yo iba allá normal. La verdad, eso de pronto no lo sabe Jesse. Yo, antes de venirme, yo me estaba como empezando a desconectar un poco de la iglesia porque yo quería ser, o sea, la iglesia era un poco legalista en ese entonces y yo quería como más libertad. Me quería poner no camisa siempre, sino camiseta, vestirme cool. Mis papás me vestían porque yo era un niño, pero yo ya no quería más eso, yo ya quería expresarme libremente. Estaba en la alabanza, pero yo ya no quería estar más. Yo, ¿por qué tengo que estar en la alabanza? Bueno, llegó como una época de rebeldía ahí en mi vida. Nos mudamos para Medellín, llegamos aquí a Casa sobre la Roca y el primer día que vine al grupo de jóvenes, imagínense, era ayuno. Me pasó igual. Era ayuno y vine con mi mamá porque yo tenía 12 años. Mi mamá me trajo cuando la sede era en Aguacatala todavía. Y bueno, nos fuimos porque ay, no hay grupo de jóvenes de desayuno y nosotros no sabíamos ni siquiera cómo eran los ayunos ni nada. Fuimos a las 4 de la tarde a la hora de TMT, pero eso ya se iba a acabar el ayuno, entonces nos fuimos. Pero bueno, ya después cuando volví a TMT tenía como dos sensaciones encontradas. Por un lado, me sentía un poco como el mosco en la sopa, porque obviamente no conocía a nadie, entonces era como ay no, esta gente tan rara, la alabanza, la gente que estaba en ese momento como muy entregada, como muy apasionada por cantar y qué tales, y yo era como, ay, todos tan raros, levantaban las manos, a mí eso siempre me había dado pena, como levantar las manos en la alabanza, no sé, eran como muy expresivos y yo tan raros, pero yo quiero eso que ellos tienen. O sea, yo quiero ser como ellos, quiero tener como ese fuego que se les ve, que sienten durante la alabanza. Además de que no eran las canciones de la iglesia de la que yo venía, no eran los carros del faraón, sino que eran canciones modernas, eran en ese entonces como más rockeritas y yo como, qué chévere, me da pena, me siento como que no pertenezco, pero quiero eso que ellos tienen. Entonces era como algo ahí extraño. Genial, Mor. Y a mí me pasó casi igual. Yo llegué y resulta que era un ayuno, pero yo sí me quedé en el ayuno. Y en ese tiempo, el grupito de TMT, del grupo de jóvenes, se hacía todos juntos. Y cuando yo llegué, pues obviamente se hacían notar. Y cuando yo los vi, yo dije, uff, qué chévere. Primero me sorprendí porque habían jóvenes y yo venía de un contexto católico en que solo se reunían puros viejitos, entonces me impresioné Mm. de que hubiesen tantos jóvenes. Y mis sentimientos superficiales eran como, uy, X, qué pena ser cristiano, porque a mí me llevaban obligada. Y yo, qué gente tan loser, ay no, lo peor, yuj. Pero mis sentimientos reales en el fondo de mi corazón, cuando los veía, era qué chévere ser como ellos, qué chévere tener amigos como ellos se ven de unidos,
Qué chévere que yo me viera así como se les ve los rostros a ellos, en paz, en tranquilidad. Y ese es un sentimiento innato que tenemos todos los seres humanos, porque Dios nos hizo para estar en comunidad. ¿Qué dice Eclesiastés 4, 9, 12? Dice, mejor son dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Chicos, Dios no nos creó para estar solos. Y puede ser que en realidad tú te estés sintiendo excluido, no siendo parte de, pero la solución nunca está en alejarte de los demás. Esa es una mentira de Satanás. O sea, no paguemos con la misma moneda. Y sigamos esta historia. Efectivamente ese día era ayuno, pero sí logré ir a una primera vez en que sí había reunión de TMT y desde el primer momento me recibieron súper bien. Me sentí muy acogida, muy amada por todos los líderes. Literal, los líderes no sabían dónde ponerme. Estuvieron pendientes y yo sentía un amor que jamás había recibido. Un amor inmerecido, un amor que yo no había encontrado ni en la universidad, ni en otros tipos de parches. Entonces yo desde ese momento quedé flechada con TMT hasta ahora. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, mi caso fue un poco diferente porque, o sea, ellos, mis líderes, sí me decían como no, pues me buscaban, no mucho en ese entonces, pero me querían como integrarme y qué tales, pero yo era como, no, no sé, no les creo. Como que sentía que eran falsos, a pesar de que yo no los conocía, o sea, no era algo real porque yo no los conocía, simplemente era como ese prejuicio o tal vez como no, ellos solamente lo hacen porque les toca y ya. Y yo sí quería tener amigos, obviamente. Qué teso eso porque ambos tuvimos diferentes perspectivas y puede que tú estés identificado con la de Jonathan y no con la mía. Por eso el primer consejo que te queremos dar es que hagas una lista de situaciones verdaderas, no de percepciones que hayas tenido ni de situaciones que te hayas imaginado, de cosas que pasaron y pregúntate realmente qué fue lo que me hicieron, o sea, hechos reales o qué fue lo que me dijeron, palabras concretas. Si no tienes un listado que llenar, déjame que eso te da la respuesta. Y más adelante te contaremos qué vamos a hacer con ese listado. Sí, es muy importante eso porque, como yo decía, no es que ellos me hubieran hecho nada, sino que era como ese prejuicio o tal vez esas heridas que yo tenía del pasado de rechazo o de no sentirme incluido, que estaban saliendo a flote en ese momento. Yo decía, ellos son igual que el resto, ellos no me van a querer tener ahí en el grupo y no era verdad, o sea, mi percepción de ellos no era congruente tal vez con lo que ellos demostraban, pero aún así esa era mi percepción, entonces no se dieron como las cosas. Súper, y Jonathan ya acá nos abrió un poco su corazón y nos cuenta que en realidad nunca le hicieron nada y que fue más bien su prejuicio, pero puede que tú si tengas un listado de hechos concretos que han realizado contra ti y no te estamos diciendo escóndelo, antes sácalo a la luz y corre con tu líder de grupo pequeño y cuéntale, este es el listado que hice, así me he sentido, porque si lo empiezas a rumorar entre tus amigos no va a haber una solución. E incluso puedes hablar con Jonathan y conmigo, de verdad que no ignoraremos tu caso. Entonces, la gran mayoría son cosas que nosotros nos imaginamos porque la mente siempre juega en contra del otro. Pero hay casos en el que sí pasa, porque como iglesia somos imperfectos y muchas veces herimos a los demás. Estamos también en ese proceso de parecernos a Jesús. Jonah, ya hablamos del primer día. ¿Qué siguió después? ¿Cómo te seguiste comportando o viviendo en el grupo de jóvenes? Bueno, yo llegué al grupo de jóvenes
hace ya varios años, en 2009, que nos mudamos acá a Medellín, como ya conté. Y yo me pude integrar varios años después, o sea, no fue como que ahí sí, meses después ya era amigo de todos, o sea, no, cero. Que yo me dijera pues que de verdad estaba integrado, y yo lo decía, a mí no me gustaba TMT, y durante algunos meses no vine a TMT, y le decía a mi mamá que sí venía a TMT, y en realidad no venía. Y eso me trajo consecuencias horribles cuando mi mamá se dio cuenta. Perdí su confianza. Pero eso es tema para otro podcast. Fueron varios años que pasaron para que yo dijera si quiero estar en el grupo, pero nuevamente no era por algo que la gente me hiciera. O sea, yo me quería integrar, pero tampoco buscaba el espacio para hacerlo. Entonces, claro, como está ese choque inicial de que me siento como rechazado a pesar de que no me hicieron nada, entonces después no voy a las salidas, no busco como ser amigo de nadie, sino que al contrario me encierro, me encierro, me encierro, me encierro. Además de que yo en ese momento era muy tímido, entonces también era como, ay no, qué pena. Y sentía, como les digo, que todos eran falsos, que no era cierto. Entonces fue un proceso largo, pero que no tenía que ver como con los demás, sino conmigo y mis propias heridas. En mi caso fue totalmente lo contrario, porque desde que nosotras llegamos a la iglesia, mi mamá y mi hermana, nuestro deseo siempre fue tener amigos y gloria a Dios porque puso eso en nuestro corazón y nos pudo regalar de su humildad y todas las noches nos arrodillábamos a orar por amistad. Y tal vez tú creas, pues yo cómo voy a orar por amistad. Y eso demuestra orgullo en tu corazón, porque pues cómo voy a orar por eso, significa que pues en la iglesia deberían ser todos mis amigos, pero no. Y nos arrodillábamos y de verdad pedíamos con fervor por amistades sanas. Entonces, recordemos este versículo en Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, tu situación no es poco para Dios, el tener amigos de verdad que es muy importante durante tu vida. Ora, pídele, abre tu corazón. Y de verdad que Dios respondió brutalmente la oración de las tres porque yo he encontrado amigos súper firmes, que me corrigen, que me aman, que han estado conmigo en las verdes y en las maduras. Y otra cosa que Jonathan decía era que, por ejemplo, él le invitaban a los after de TMT y él no iba, corría para la casa. Y esa es otra cosa, si queremos tener amigos debemos mostrarnos amigos. Y por ejemplo, en mi caso, mi mamá dijo, cuando ustedes empiecen a tener amigos, esta casa va a ser la oficina. Y literal, que la casa de uno sea la oficina tiene un costo. Tú tienes que levantarte a organizarla, tú tienes que organizar la comida, tú tienes que, después de que se vayan, organizar otra vez. Entonces esto tiene un costo. Tener amigos tiene un costo que tú tienes que pagar. Tener amigos es no solo esperar a que me inviten, no solo esperar a que me saluden, sino hacerlo yo también. Jonah, ¿y cuándo cambió esa percepción tuya sobre el grupo de jóvenes? Bueno, y fue algo muy parecido a lo tuyo. Yo también oraba por amigos y yo, va a sonar triste, pero yo siempre he querido tener amigos y siempre quise como tener un mejor amigo, porque yo nunca había tenido un mejor amigo y yo era como, de verdad quiero entender cómo es una verdadera amistad y yo oraba por eso y yo le pedía al Señor por eso y porque me dolía mucho no tenerlo y el Señor respondió la oración y, o sea, y pude tener muchos amigos, muy buenos amigos durante varias temporadas. He tenido muy buenos amigos, unos que ya no están, otros que todavía continúan, pero yo creo que no llegó hasta que primero lo puse en oración, segundo decidí yo también abrirme a la gente y poder querer ser amigo y sobre todo cuando comprendí el valor de la comunidad. ¿Eso qué significa? Cuando yo comprendí lo que decías del pasaje de Eclesiastés, que es dos obtienen más fruto de su esfuerzo, que es mejor cuando están dos juntos porque si uno se cae el otro lo levanta, que si están pasando frío pues están juntos y no sienten frío porque entre los dos se dan calor. O sea, eso es tan real
la iglesia es tan importante, la comunidad de creyentes es tan importante y tiene tanto valor, no solamente para nosotros, sino que así fue como Dios lo diseñó. O sea, cuando vivimos en comunidad le estamos dando la gloria a Dios, que al contrario que cuando vivimos como lobos solitarios, no estamos actuando como Dios quiere que lo hagamos. Y también cuando uno está en comunidad se da cuenta que el resto es como uno, que esos que me parecían como hoy los más santos, cantando la alabanza, que La ahora son mis élite. amigos, la élite, no sé qué, son igual de pecadores que uno. Una frase que escuché hace poquito: Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y lo que ellos tenían era que eran íntimos del Señor, no que fueran sus favoritos o que fueran la élite, no. O sea, todos somos muy falibles y podemos vernos reflejados también en las demás personas, tienen las mismas luchas que nosotros, tienen incluso la misma lucha de no tener amigos, a las demás personas también les cuesta, o sea, y eso no lo podemos desconocer, tener amigos cuesta, cultivar una amistad, como decías ahorita, cuesta, o sea, y si queremos de verdad sentirnos cómodos en el grupo de jóvenes, si queremos de verdad tener estos amigos, buenos amigos, o sea, amigos que me acercan a Dios, nos va a costar. Y lo primero que nos cuesta es ponernos de rodillas y decirle al Señor, si de pronto no es ese deseo todavía en nuestro corazón, muéstrame el valor de la comunidad. Muéstrame por qué tengo que abrirme a estas personas que me parecen super X o que no tienen, que veo que como si no tuvieran nada que ver conmigo. Muéstrame es que de verdad en ellos puedo encontrar ese reflejo de tu gloria que yo necesito en este momento. Excelente lo que nos acabas de decir y muchas veces cuando vamos a la iglesia endiosamos a las personas Ujú. en vez de amar a Jesús. Otra cosa que pasa es utilizar de excusa que no encuentro match en mi grupo de mi edad para irme a otros grupos. Entonces, o me congrego con gente que es mucho menor a mi contexto o mucho mayor a mi contexto. Y ahí también te estás perdiendo una oportunidad de vivir los tiempos y los procesos que el Señor te ha dado en este momento. De vivir con gente que está en la universidad, de vivir con gente que está en el colegio, de vivir con gente que está pasando por lo mismo tuyo. Así que les dejamos esta perlita. En Hebreos 10, 24, 25 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Sin comentarios. Y esta otra perlita, Mateo 7, 3, 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La mayoría de veces juzgamos a los demás como lo hacía este personaje, sin ver que yo también estoy excluyendo a los demás. Quizás con mi actitud de, ay, me están excluyendo, termino siendo yo el que excluyo. Entonces, de verdad, hagámonos las preguntas de ese listado, respondamos correcta y sinceramente cuando pensemos, no me identifico con el grupo de jóvenes. Que el Señor revele a tu corazón si esto que te está pasando es una realidad o es una mentira. Y si es una realidad, de verdad corre a decírselo a tu líder, no te quedes callado. Y si es una mentira, maduremos y estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Este fue el capítulo de hoy, los esperamos en el próximo. Chao. TNT Podcast.